Buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, si me lo permiten, por cuestión de claridad en el presente asunto, me gustaría poder quitarme ahora sí lo que viene siendo el tapabocas para una mejor claridad en la dicción. Adelante. No sé si... ¿Magistrado? Okay. Adelante, magistrado. Procedemos entonces. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 7 de septiembre de 2022 a las 12 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados integrantes de la sala. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Magistrado. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista de la sesión, pregunto a ustedes, magistrados, si están de acuerdo para votación económica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. El orden de la lista aprobada por la Sala Colegiada comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, quien tiene 3 resoluciones. Toca 1 de la ponente número 1, correspondiente al número 1 de la lista de sesión, es el número 42-2022, causa penal 9-2021 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 14 de diciembre del 2021 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Bien, gracias, Viridiana. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Bien, con los antecedentes que ha expuesto la secretaria de la sala, hago referencia al toca penal 42/2022, el cual fue formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha 14 de diciembre del 2021, dictado por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la cual resolvió no decretar la orden de aprehensión en contra de la indiciada por el delito de abuso de confianza. En los hechos consignados, se refiere que el querellante le hizo entrega a la indiciada de la cantidad de 120,000 pesos moneda nacional para que a su vez lo depositara a una cuenta a nombre del querellante, lo cual señaló el agraviado no realizó. De los hechos se refiere igualmente que al momento de la entrega del dinero se encontraban 2 testigos y que se firmó un recibo de dicha suma. La indiciada, al emitir su declaración ministerial, negó los hechos. Señaló que al querellante solo lo conocía porque era el abogado de un señor el cual le debía dinero al interés, pero que su adeudo era por 3,500 pesos moneda nacional. La indiciada reconoció su firma, manifestando que la puso pero en una hoja en blanco y que el texto fue agregado con posterioridad para cobrarle el préstamo que le habían hecho. En la resolución apelada, la juzgadora determinó negar la orden de captura solicitada por el Ministerio Público, considerando inverosímil el dicho del querellante. Señaló que le causaba extrañeza a la indiciada, siendo amiga de él, le pidiera la firma de un recibo por la supuesta entrega del dinero, pero en cambio no se suscribió recibo alguno con respecto a la misma cantidad,
cuando se le hizo entrega por la otra persona, siendo esta un finiquito de una cantidad que le debía. Considero, la juzgadora, que no se acreditaba la preexistencia de la suma de dinero, aun cuando los estados de cuenta exhibidos por el querellante. Valoró la declaración ministerial de la indiciada por cuanto sí reconoció su firma en el documento, pero el texto fue sobrepuesto, ya que reconoció un adeudo, pero en concepto de préstamo al interés, y a otra persona y por otra cantidad. En el proyecto se consideran infundados los agravios del representante social. Los agravios controvertían la valoración de las pruebas que hizo la juzgadora. En el proyecto se comparten las consideraciones de la juez primero penal en cuanto a la inverosimilitud de lo manifestado por el querellante. En el estudio se considera que las pruebas deben ser valoradas en su conjunto y no aisladamente, confrontándose lo dicho por el querellante y los testigos de cargo con la documental, la inspección ocular, pero sobre todo lo dicho por la indiciada en su declaración ministerial, considerándose los siguientes puntos. Negó el vínculo de amistad con el querellante, refirió que solo conocía a uno de los testigos de cargo, pero que éste era un prestamista, reconoció un adeudo con el citado testigo de cargo, pero en concepto de préstamo al interés y por la cantidad de 3,500 pesos moneda nacional. También reconoció como suya la firma que obraba en el recibo, pero que cuando lo firmó era una hoja en blanco y que al momento el contenido fue puesto con posterioridad a la firma. Se valoraron los dictámenes periciales realizados en el recibo en cuanto a la autenticidad de la firma, de la cual no había pugna alguna. Sin embargo, al haber controversia en cuanto a la forma del llenado del recibo, se determinó que la versión de la indiciada resultaba más apegada a la realidad. De esta forma, se consideró que los agravios del Ministerio Público eran infundados y que la resolución apelada resultaba acorde a derecho. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, fueron fundados los agravios presentados por el Ministerio Público. Segundo, se confirma la resolución apelada. Tercero, no ha lugar a decretar la orden de aprehensión solicitada por la representación social en contra de la indiciada por el delito de abuso de confianza. Cuarto, notifíquese y remítase a la juzgadora de origen copia certificada de la presente resolución, así como los autos originales de la causa penal remitida para la sustanciación de la presente alzada. Y una vez hecho lo anterior, archívese el presente toque como asunto totalmente concluido. Cúmplase. Bien, secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Puedo continuar? Adelante, por favor. Gracias. Toca número 2 de la ponente 1, correspondiente al número 2 de la lista de la sesión. Es el número 135-2022, que corresponde al expediente civil 920-2010 del Juzgado Primero Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 7 de marzo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada y con los antecedentes que ha expuesto la secretaria. El proyecto que someto a consideración de los magistrados se propone confirmar el acuerdo de fecha 7 de marzo del año 2022, ya que al analizar su contenido, a la luz de las certificaciones remitidas por la juzgadora de primera instancia, se estima que los agravios formulados por la parte apelante resultan infundados e insuficientes en base a lo siguiente. El acuerdo impugnado proviene de un juicio extraordinario hipotecario seguido ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial en autos del expediente
920/2010. En dicho expediente se emitió una sentencia definitiva y derivado de ella se ordenó el remate de un bien inmueble, mismo que ordenó la juez escriturar por decretar rebeldía de la parte demandada. Derivado de lo anterior, en fecha 13 de septiembre del año 2021, se recibió en el juzgado de origen un escrito del hijo de la parte demandada, exhibiendo la certificación relativa a la defunción de su padre de fecha 31 de julio del año 2017, siendo que derivado a dicho fallecimiento y a falta de sucesor del demandado en fecha 7 de marzo del año en curso, el juez de origen determinó suspender el proceso hasta en tanto hubiera un representante legal de la sucesión, en el entendido de que dicha suspensión no podría prolongarse de manera indefinida, determinación que motiva el recurso de apelación que se estudia en esta alzada. Del análisis realizado, se advierte que fue correcta la determinación de la juez al suspender el procedimiento en el expediente de origen, toda vez que la solicitud de la parte actora de que se otorgue a favor de la rematadora la posesión del bien inmueble, motivo del presente asunto, fue posterior al fallecimiento del demandado en el 2017. Y si bien es cierto que ésta ya tenía la propiedad por adjudicación de remate para que tenga la posesión del bien inmueble, es necesario notificar a las partes conforme al artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Notificación que no puede realizarse en virtud de que al morir el demandado no existe persona que lo represente a través de un juicio de sucesión intestada, por lo que el fallecimiento del demandado se estima una causa de fuerza mayor por la cual la juez de origen puede ordenar la suspensión del proceso. Finalmente, contrario a lo manifestado por el apelante en su escrito de agravios, se estima que no existe ninguna violación a las garantías y derechos de la parte actora, como infundadamente hace valer, pues se advierte que el acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la juez de origen indicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a determinar la suspensión del proceso, y por ende los motivos para no acceder al auxilio de la fuerza pública solicitada para que se lleve a cabo el desalojo de las personas que habitan en el predio motivo de la presente litis. Aunado que en el acuerdo recurrido de igual manera se hizo referencia no solamente a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también al artículo 878 del Código de Familia del Estado, el cual refiere que cuando alguna persona tenga una acción en contra de la sucesión y no hubiere albacea designado en relación a esta, puede solicitar al juez que nombre un interventor para que la represente en juicio, hasta en tanto se nombra albacea. Por lo anterior, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e insuficientes los argumentos de inconformidad esgrimidos por el apelante. Segundo, se confirma el auto impugnado de fecha 7 de marzo del año 2022, emitido por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en autos del expediente 920/2010 del juicio extraordinario hipotecario. Tercero, notifíquese, remítase al juzgado de origen copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Hecho esto, archívese este toca como un asunto concluido y cúmplase. Bien, secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Mar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Continuamos, por favor. Gracias. El toca número 3 de la magistrada primera corresponde al número 110 del 2022 y es el número 3 de la lista de la sesión. Deriva del expediente civil 564-2019 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada en esta ocasión es una sentencia de fecha 13 de abril del 2022 y apela la parte actora. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Bien, gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Con los datos que ha expresado la secretaria, el presente asunto se trata de una apelación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 13 de abril del 2022, en las que se resolvió que no procedió el juicio extraordinario hipotecario y, en consecuencia, se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas en su contra, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Del estudio que se realizó a los agravios formulados por el apelante, se consideraron infundados e inoperantes, en virtud de que la acreedora hipotecaria reclama como suerte principal la totalidad del crédito otorgado al demandado, cuando, por otra parte, en los hechos de su demanda, reconoció que se realizaron pagos durante aproximadamente 8 años, 7 meses, por los que resulta inverosímil que la parte demandada debiera lo mismo de suerte principal en veces de salario mínimo. En cuanto a la resolución, carece de fundamentación y motivación, resulta infundado, ya que el juzgador de origen decidió el negocio en lo principal conforme a la letra de la ley y a su interpretación jurídica, atento a lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal, y se advierte que dio cabal cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones que regulan en el dictado de la sentencia. Asimismo, no le asiste la razón a la inconforme respecto a la inexacta aplicación de los artículos 991, 992, 993, 994 del Código Civil, que señalan las disposiciones generales de los convenios y contratos para su validez y los efectos de su cumplimiento. Sin embargo, el punto a tratar en la que la parte actora no acreditó con prueba idónea que efectivamente el monto que alega sea lo que se adeuda por parte del demandado. Aunado a lo anterior, en las condiciones generales de contratación, se señala medularmente que los pagos que el trabajador realice conforme al contrato se aplicarán al saldo insoluto del crédito y los demás adeudos a cargo del trabajador. Por lo que los pagos que realizó el demandado durante más de 8 años, una parte se debió aplicar al crédito otorgado y, en consecuencia, al capital reclamado en veces de salario mínimo, el cual no puede ser igual al crédito original. Pues si bien en el contrato base de la acción autoriza el aumento del crédito en los términos del mismo, es decir, implica la posibilidad del aumento del saldo en pesos en razón del aumento que sufre el salario mínimo. Este no autoriza el aumento del número de veces de este. En este mismo orden de ideas, resulta infundado el alegato del apelante respecto a que la juez resolutor transgredió lo establecido en el artículo 345 del Código Procesal, pues en este caso la pretensión principal de la parte actora es la condena a la parte demandada al pago de una cantidad específica, que en términos del artículo 340 de dicho ordenamiento no aprobó, siendo que el artículo 345 hace alusión a frutos, intereses, daños y prejuicios, y no así el tema de la suerte principal. En este tenor se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios invocados por la apelante. En consecuencia, segundo,
Se confirma la sentencia definitiva de fecha 13 de abril del año 2022, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado en el juicio extraordinario hipotecario. Tercero, se condena a la parte apelante al pago de las costas de esta segunda instancia, reguladas que sean conforme a derecho. Cuarto, quedan intocados los demás puntos resolutivos que no fueron materia de apelación interpuesta. Quinto, notifícase, devuélvase al juzgado de conocimiento los autos originales remitidos a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toque como asunto totalmente concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó dos resoluciones. El primer toca corresponde al número 4 de la lista de sesión y es el número 207-2022, derivado del expediente civil 370-2019 del Juzgado Segundo Civil, que se trata de un juicio extraordinario hipotecario. En esta ocasión es una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es el excepcionista, que corresponde también a la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Excepción de incompetencia por declinatoria. La excepción es opuesta al contestar la demanda con la que se promovió juicio extraordinario hipotecario. En el escrito relativo se expresa que la juez segundo civil resulta incompetente por razón de materia para conocer dicho juicio, ya que desde el punto de vista del excepcionista, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la autoridad competente para conocer de las controversias que deriven de actos, contratos u operaciones realizadas por instituciones de crédito, como en este caso, que la demanda la presentan apoderados de una institución bancaria. Que la Ley de Instituciones de Créditos prevé un procedimiento a seguir para los casos de reclamaciones que resulten o se susciten entre los usuarios y las instituciones de crédito, y que tal procedimiento es el arbitraje o arbitral, competencia de la citada comisión. Señala que, por lo anterior, la legislación aplicable es la Ley de Instituciones de Crédito y por ello la vía ejercitada por la actora resulta improcedente. La propuesta es declarar improcedente la excepción planteada. Con respecto a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es competente para conocer del asunto que se plantea en la demanda, se analizan diversos artículos y se concluye que el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito no hace referencia a un procedimiento arbitral o de arbitraje, como aquel de que habla el excepcionista. El objeto de la comisión no es ventilar asuntos en los que, como en el caso actual, se pretende obtener el pago de un crédito e intereses generados, ejecutando la garantía hipotecaria pactada en el contrato base. Por otro lado, no existe base para aseverar que el asunto sea de naturaleza mercantil, en el marco de los artículos del Código de Comercio que cite el excepcionista, o que la legislación aplicable sea la Ley de Instituciones de Crédito. Incluso, al estudiar la excepción de fondo, se precisa que la parte actora pretende, en primer término, que la autoridad judicial declare el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, y como consecuencia de lo anterior, el pago de diversas cantidades. Y en segundo, que se ejecute la garantía hipotecaria otorgada a favor de una institución bancaria, para en su caso se obtengan los recursos o ingresos para cubrir la prestación incumplida. De ahí que,
la naturaleza de la acción derivada de esta clase de contratos sea puramente civil y constituye además un juicio especial regulado por sus propias normas procedimentales previstas en los artículos 584 a 597, contenidos en el capítulo 3 del juicio hipotecario, del título 3 de los juicios extraordinarios del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por lo cual, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el ciudadano de iniciales F, A y B ante el juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en autos del expediente número 370/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por GRB y RMA, apoderados generales para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Antes, Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Antes, Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. En contra del nombrado excepcionista. Segundo, se declara que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado es competente por materia para conocer del referido juicio. Tercero, no se condena al ciudadano de iniciales F, A y B al pago de las costas y multas a las que se refiere el artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, por los motivos expuestos en el apartado conducente de esta resolución. Cuarto, notifíquese y hecho lo anterior, devuélvase a la juez de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones y con una copia certificada de la ejecutoria, y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el toca número 2 del magistrado segundo, que corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Toca 158-2022, expediente civil 171-2020 del Juzgado Tercero Civil, que corresponde a un juicio ejecutivo civil. En esta ocasión es una denegada apelación y la parte promovente es la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La resolución apelada es el auto de fecha 13 de mayo del año 2022, por el cual no se admitió el recurso de apelación y revocación interpuesto por la parte apelante. Mediante auto de fecha 13 de mayo del año 2022, la juez de primera instancia no admitió el recurso de apelación y revocación interpuesto por el licenciado en Derecho de iniciales E, I, C, T, apoderado legal de M, A y J, A, ambos de apellidos K, T, en contra del auto de fecha 8 de abril del mismo año, en el que se señalaron las 11:30 del día 4 de mayo del año 2022 para el perfeccionamiento de la prueba de confesión a cargo de M.A.K.T. Apercibido que de no comparecer a confesar sin justa causa, será declarado confeso al tenor de aquellas posiciones que previamente fueren declaradas de legales. La propuesta es declarar inoperante los agravios formulados por no atacar la consideración medular de la juez de primera instancia, consistente en que el Código de Procedimientos Civiles del Estado no contempla la procedencia de recurso alguno en contra del auto en que se fijó fecha y hora para que tenga lugar el perfeccionamiento de la prueba de confesión a cargo de M.A.K.T., confirmando en consecuencia la calificación de grado efectuado por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado.
resolutivos. Son inoperantes los agravios expuestos por el licenciado en Derecho de iniciales EICT. Segundo, se confirma la clasificación de grado efectuado por la juez tercero civil del primer Departamento Judicial del Estado en el auto de fecha 13 de mayo del año 2022, en el que no admitió los recursos de apelación y revocación en contra del proveído de fecha 8 de abril del año en curso, dictado por la referida juez civil en el expediente 171, diagonal 2020, relativo al juicio ejecutivo civil promovido por M.A. y J.A., ambos de apellidos K.T., a través de su apoderado legal, licenciado en Derecho E.I.C.T., en contra de E.C.L.O. Tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado del conocimiento los autos originales remitidos a ese tribunal para su revisión, anexando una copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 resoluciones. El toca 1 del magistrado tercero corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el número 68-2021, que fue formado con motivo de una apelación de la causa penal 683-2005 en 2 tomos, que viene del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada en esta ocasión es una sentencia de fecha 10 de julio del 2020 y el apelante es el sentenciado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 68, diagonal 2021, derivado de la causa penal 683, diagonal 2005, en 2 tomos, que tiene acumuladas las diversas causas 101, diagonal 2005 y 371, diagonal 2005, fue apelada por el sentenciado la sentencia condenatoria de fecha 10 de julio de 2020. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar la sentencia impugnada, toda vez que los agravios sostenidos por la defensora pública de oficio del apelante son infundados por los siguientes motivos. Los aspectos torales de la sentencia recurrida resultan aptos y suficientes para confirmar la plena responsabilidad del sentenciado de iniciales S.K.C., toda vez que los elementos de los delitos de violación equiparada y corrupción de menores en agravio de la entonces menor de edad de iniciales M, R, K, E o M, L, K, E, así como los elementos del ilícito de violencia familiar en agravio de su cónyuge de iniciales A, E, A, se encuentran cabalmente satisfechos. En lo relativo a la causa penal acumulada número 101, diagonal 2005, se desprende la existencia de una conducta que encuadra en los ilícitos de violación equiparada y de corrupción de menores previstos en los numerales 313, 315, 208 y 213 del Código Penal del Estado. Así las cosas, los agravios vertidos por la defensora pública de oficio del apelante resultan infundados, pues los elementos configurativos del delito de violación equiparada
se encuentran plenamente acreditados con los medios de pruebas aportados, consistentes en el testimonio de la menor agraviada y de su madre, de iniciales AEA, mismos que adquieren firme sustento con los exámenes ginecológicos y obstétricos, así como el examen de integridad física, todos realizados a la víctima. Tales pruebas fueron valoradas conforme a los numerales 156, 157, 149, 188, 214, 217 y 254 del Código de Procedimientos Penales, por los que tienen pleno valor probatorio suficiente para acreditar los elementos referidos. Con relación a los elementos configurativos del delito de corrupción de menores, estos se encuentran plenamente acreditados con los medios de prueba aportados, consistentes en la declaración de la menor de edad de iniciales MRKE o MLKE, quien señaló que desde los 11 años de edad su padre, el ahora apelante, la indujo a tener relaciones sexuales con él. Lo anterior encuentra sustento con la valoración psicológica realizada a la menor de edad víctima y con el acta de nacimiento de la víctima que prueba el vínculo filial, por lo que atento a los numerales 114, 188, 214, 254 y 286 del Código Adjetivo, tales pruebas adquieren de valor indiciario para demostrar que el ahora apelante indujo a su menor hija a la configuración del ilícito. Una vez acreditados los elementos configurativos de los delitos por los cuales fue acusado el hoy apelante, su plena responsabilidad en la comisión de los mismos se acredita, toda vez que de las constancias y autos que obran en el expediente de origen, no existe duda para establecer que el mismo fue la persona que, aprovechándose de su calidad de ascendiente de la menor víctima, la indujo a cometer prácticas sexuales, lo cual se acredita primordialmente con la imputación directa que hace en su contra la pasivo, que se rebustece con la denuncia efectuada por su madre en contra del ahora apelante, con la declaración de la tía de iniciales EAC y del abuelo materno de iniciales VED, pruebas que se ven fortalecidas con los resultados de las diligencias de careos desahogadas ante la autoridad judicial entre la madre de la víctima y el hoy apelante, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 114, 156, 157 y 254 del Código Adjetivo. En lo relativo a la causa penal acumulada número 371, diagonal 2005, se desprende la existencia de una conducta que encuadra en el ilícito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 288 del Código Penal del Estado. Los elementos integrantes del ilícito señalado se encuentran plenamente acreditados, pues de los datos probatorios valorados en su enlace lógico y natural, se advierte que el hoy apelante, teniendo una relación familiar con la víctima de iniciales AKE, y habitando en el mismo predio que ella, ejerció de manera reiterada actos de violencia física y moral en su contra. Lo anterior se acredita con la denuncia realizada por la víctima ante la autoridad investigadora, toda vez que se trata de la directamente lesionada,
quien además dio noticia de las diversas agresiones de las que fue víctima, a la que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 157, 218 y 224 del Código Adjetivo. Dicha denuncia encuentra sustento con las declaraciones testimoniales de la menor de edad de iniciales MRKE o MLKE, de su padre de iniciales VED y de su tía de iniciales EAC, pues acreditan que el sujeto pasivo sufrió durante años agresiones físicas y verbales por parte de su cónyuge. El ahora apelante, al presenciar personalmente dichas agresiones físicas, así como con el acta de matrimonio contraída entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, acreditándose así el parentesco entre ellos, por lo que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 156, 157 y 163 y 218 del Código Adjetivo. Una vez acreditados los elementos configurativos del delito por el cual fue acusado el apelante, los mismos elementos probatorios relacionados y valorados con antelación resultan aptos y pertinentes para acreditar la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión del mismo, pues en su enlace lógico y natural se demostró que el apelante, siendo cónyuge de la víctima con quien cohabitaba en su predio, ejerció de manera reiterada actos de violencia física y moral en su contra, por lo que los agravios hechos valer por la defensora pública de oficio relativos a la falta de acreditación de las conductas delictivas son infundados. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios que, sin ser parte apelante, formuló ante esta segunda alzada la defensora pública de oficio adscrita, sin que se encontraran motivos para suplir la deficiencia de la defensa. Segundo, se confirma la sentencia apelada. Tercero, SKC es penalmente responsable de la comisión de los delitos acumulados de violación equiparada y corrupción de menores, cometidos en agravio de su hija, entonces menor de edad, de iniciales MRKE o MLKE, relativo a la causa 101/2005, denunciados por la ciudadana de iniciales AEA, así como el diverso ilícito de violencia intrafamiliar, denunciados por esta misma, relativo a la causa 371/2005. Cuarto, por esa responsabilidad se le impone al inculpado de iniciales SKC una pena de 33 años, 9 meses de prisión, así como una multa de 500 día multa, que multiplicados por la cantidad de 40.30 pesos, moneda nacional, que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos, equivalentes a la suma de 20.150 pesos moneda nacional, cantidad que en caso de que el sentenciado no pueda pagar o solamente pueda cubrir parte de ella, se podrá sustituir total o parcialmente por prestación de trabajo a favor de la comunidad, consistente en 250 jornadas de trabajo a favor de la comunidad,
Asimismo, la sanción privativa de la libertad impuesta se contará a partir del día 7 de abril del año 2005, fecha en la que fue privado de su libertad en cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en su contra con motivo de los hechos de la causa 101/2005. Quinto, en atención al que el sentenciado de iniciales SKC se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado, queda el sentenciado a disposición jurídica del juez de ejecución y remítase copia certificada de este fallo a dicha autoridad. Sexto, se condena al sentenciado de iniciales SKC a la pérdida del derecho a pensión alimenticia por parte de su cónyuge de iniciales AKE. Séptimo, se condena al sentenciado de iniciales SKC para que se sujete a tratamiento psicológico especializado por el término de 6 meses, medida que quedará a cargo del juez de ejecución de sanciones. Octavo, se priva al sentenciado de iniciales SKC de la patria potestad de la agraviada de iniciales MRKE o MLKE y de todo derecho a los bienes de ésta y sus descendientes. Noveno, se niega al sentenciado de iniciales SKC los beneficios de sustitución y condena condicional. Décimo, se deja al arbitrio del juez de ejecución de sanciones y medidas de seguridad del Estado la decisión de conceder o no la remisión parcial de la pena al inculpado. Décimo primero, se condena al sentenciado de iniciales SKC al pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 20,000 pesos, moneda nacional, a favor de la entonces menor de edad de iniciales MRKE o MLKE y la cantidad de 5,000 pesos a favor de la ciudadana de iniciales AEA. Décimo segundo, como medida de reparación integral y garantía de no repetición a favor de las víctimas del delito, a fin de erradicar los perjuicios y estereotipos instaurados en la familia, se instruye a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán para que por conducto de la institución especializada que sea pertinente, otorgue servicios reeducativos integrales a los agraviados y al sentenciado. Décimo tercero, iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia, procede el juez correspondiente a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud para que las víctimas del delito reciban asistencia psicológica adecuada para las víctimas, con la finalidad de lograr que superen o disminuyan los efectos negativos derivados de la ejecución de la conducta delictiva, en los términos señalados en el cuerpo de esta determinación judicial. Décimo cuarto, amonéstese al sentenciado en términos del numeral 43 del Código Penal del Estado, en vigor, para lo cual deberá remitirse copia certificada del presente fallo al juez de ejecución. Décimo quinto, identifíquesele por el sistema administrativamente adoptado. Décimo sexto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor.
Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siguiente toca y el último de la lista de la sesión. Es el número 88-2022, formado con motivo de un recurso de apelación que deriva del expediente civil 570-2019 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar, y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El recurso es una apelación contra la sentencia de fecha 9 de marzo del 2022 que promueve la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el toca 88/2022, derivado del expediente 570/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario, fue apelada la sentencia de fecha 9 de marzo del año 2022 por la parte actora. En el proyecto que someto a consideración, se decide confirmar la sentencia impugnada, toda vez que son infundados los agravios formulados por la parte apelante, al encontrarse debidamente fundada y motivada la decisión del juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, sin haberse advertido una infracción a las formalidades que atañen al juicio extraordinario hipotecario intentado. La parte actora debió acreditar que la prestación reclamada en la demanda como suerte principal es efectivamente el monto que se la deuda, misma que se presume como pagadera a plazos, por lo que debió reclamar en el mismo concepto el saldo del capital o insoluto y no la cantidad por concepto de capital dispuesto en el contrato. Así, para la procedencia de la cantidad reclamada, era necesario que la actora acreditara no solamente el derecho en el que descansa su pretensión, sino también la suma exacta que reclamó. A propósito de lo que señala la apelante, en el sentido de que confirmar la decisión recurrida viola los derechos del poderdante para requerir el pago, se enfatiza que, tal como en su momento señaló el juez, quedan a salvo los derechos del actor para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los motivos de inconformidad invocados por la parte actora por conducto de su apoderada. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 9 de marzo de 2022, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 570/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el instituto apelante. Tercero, notifíquese y devuélvase a la juez de origen el expediente de primera instancia enviado para su estudio y remítase copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de los magistrada y del magistrado y de la voz para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Y siendo las 13 horas con 20 minutos, se cierra la presente sesión. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.